Pues pasando a otros asuntos que tienen que ver con la división del voto. Ya hablamos un poco de la división del voto que está haciendo Jorge Álvarez Maínez y que no tiene posibilidades de llegar a la presidencia y sin embargo no quiere bajarse de la contienda, de la campaña que hoy llega a su fin para que nada más haya, para que la elección nada más sea entre quienes están contendiendo realmente, que es Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Bueno, pues esto más nos hace pensar y obviamente más se comprueba porque hay que ver los hechos por sentido común de que Jorge Álvarez Maínez y su presidente Dante Delgado pues obviamente son operadores políticos de Morena, ¿no? Están con Morena, en pocas palabras. Ya han salido varios nexos de Jorge Álvarez Maínez con gente de Morena y bueno, pero eso ya lo explicaron los analistas, los politólogos, a mí no me corresponde esa parte. Bueno, ahora lo que yo les quiero decir también es que me llegó hoy en la mañana un enlace que me mandó una amiga del canal de Mundo Católico. No sé en qué, de YouTube, no sé en qué más redes sociales Mundo Católico tenga presencia, pero no es, yo a ella no la sigo, a Ceci Valderrama, que es la fundadora, supongo, del canal o la directora del canal. Es una lideresa católica de importancia en México y pues ella estaba apoyando hasta hace unos días a Eduardo Verástegui y gracias a Dios ya no lo está haciendo. Claro que esto ella dijo que le dolía muchísimo y bueno, en fin. Pero lo importante aquí es que ella escuchó la voz de Dios. Espero que no vaya a resultar como Brenda del Río, que otra vez se retractó y volvió a apoyar a Eduardo Verástegui y así se ha mantenido ella, ¿no? Quiero agradecerle a Ceci Valderrama y la verdad es que qué bueno que escuchó la voz de Dios, que escuchó la voz de su conciencia, porque a través de la conciencia nos habla Dios siempre. O sea, eso es un hecho y todos lo sabemos. Yo no sé qué le pasa de repente oye, si somos servidores de Dios, unos conocidos, otros no conocidos como yo, que a mí no me conocen, ni me interesa que me conozcan, pero yo ahorita sí puedo aportarle un granito de arena. Por mi patria lo voy a hacer y por mi fe, porque todos estamos llamados a ser profetas por nuestro bautismo. Yo no soy de las personas que me quedo callada cuando estoy con mis amigas o en familia, no me importa, ¿sí? Sí es importante, de veras, sacar a relucir la verdad de las cosas y no guardar silencio, porque de eso nos va a pedir cuentas Dios. Pero yo no sé a veces qué pasa con que empiezan a tener popularidad y seguidores estas personas que sirven a Dios de esa manera, que usan la tecnología para poder difundir sus mensajes. Pero de repente toman posturas pues, equivocadas. No sé, de repente como que no sé si se pierden en esta parte de que ya son conocidos o no sé, o que se sienten que ya saben mucho porque tomaron muchos cursos y están muy formados en el magisterio de la iglesia, no sé, o sea, se dicen conocedores y sin embargo en los hechos son incongruentes y hacen todo lo contrario. Esto es gravísimo de que un grupo de católicos haya dividido el voto porque van a llevar al triunfo de la dictadura y más parecieran de veras por sus hechos. Como nos dice Jesús, por sus hechos los conoceréis. Más parecen operadores políticos de Morena, de veras, que, que servidores de Dios, que servidores de Cristo. En verdad. Y ahí va la gente tras de ellos. ¿Qué no se acuerdan de lo que dijo el profeta Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios. Nosotros estamos sujetos al magisterio de la iglesia. Si de veras eres un católico, tienes que estar sujeto a lo que nos dice nuestra iglesia. Hasta los mismos sacerdotes por eso hacen votos de obediencia. Porque la iglesia nos rebasa en sabiduría y en santidad por Dios. Pero no, ahí andan haciéndole más caso a Verástegui porque es famoso, porque es productor de películas. O sea, ¿y eso qué? ¿Y de qué te va a servir que tengas tantos títulos y tantos doctorados y maestrías en ciencias de la familia o en sagradas escrituras, en teología? O sea, ¿qué te sirve si en la realidad la estás regando? ¿De qué te sirve, católico?
Más bien, en lugar de que tengas más caridad y que sea tu corazón más humilde con lo que estás aprendiendo, con lo que Dios te permite aprender, que cada día te asemejes más a Él, que te parezcas más a Cristo, en lugar de que te vayas cristificando, más bien te estás pareciendo más a los fariseos, de verdad, a los fariseos del tiempo de Jesús. ¿De qué te sirven tanta preparación? ¿De qué te sirve que tengas redes sociales y que tengas seguidores y las estás conduciendo al error? Y además, ahora le quieren enseñar, le quieren corregir la página de la encíclica al Papa, por Dios. ¿Por qué? Como que se sienten, creen que porque ya se están elevando y ya son más conocidos y se están haciendo populares, creen que ya por eso son más santos o ya se sienten que transpiran incienso. No, de veras. Vean lo que hizo la iglesia evangélica. Acogió a Xóchitl Gálvez. Para ellos les quedó muy claro. Para nuestros obispos igual. Vean el cariño el trato que le dieron, no nada más a ella, a los demás aspirantes, a los demás candidatos a la presidencia. Y, qué ejemplo nosotros de católicos, qué vergüenza de estar atacando a Xóchitl, de criticarla, de juzgarla. Pues miren, les guste o no les guste, católicos recalcitrantes, esto va para los sedevacantistas y esto va para los que no están en comunión con el Papa y esto va para los que sí están en comunión con el Papa pero lo critican mucho y están en comunión con el Papa. Esto va para todos, ¿no? Digo, porque si no estás en comunión con el Papa y con la Iglesia, no te digas católico, por Dios. Y si lo vas a estar criticando, pues tampoco. Les guste o no les guste a todos ustedes, Dios escogió una pecadora para ser la presidenta de México, la presidente de México. Presidente, disculpen. Para sacar adelante al país, no a un santo. Si hubiera él escogido, le hubiera echado el ojo y el dedo a Eduardo Verástegui, le hubiera facilitado las cosas, así como para su película, que fue todo un éxito, ¿sí? Que rompió taquilla y compitió con las grandes producciones cinematográficas en Estados Unidos en ese momento, en cartelera. Pues acá con lo de la presidencia hubiera sido lo mismo. Y no fue así. Xóchitl fue elegida como fue elegido el rey David. Cuando el primer rey del pueblo de Dios fue Saúl, porque el pueblo lo exigió, porque el pueblo se entercó, que querían un rey, cuando no necesitaban rey, porque ahí estaba Dios con ellos. Se empecinaron en tener un rey. Y no fue un buen, a Dios no le agradaba a Saúl. Y aquí están así como que, a ver, Eduardo Verástegui, eso fue que meterlo a fuerzas. Metérselo a fuerza a los católicos. Si no recibió las firmas suficientes de parte de la gran mayoría de católicos en México, imagínense los no practicantes, pues menos. Qué soberbia, de veras, perdón, pero sí es soberbia. ¿Qué creyó Eduardo? Que por su película se le iban a abrir las posibilidades para la presidencia de la República, y menos como candidato independiente. Se necesita una estructura partidista para poder llegarle al poder. Él debió de haber contendido como aspirante en el Frente Amplio por México, como lo hizo en su momento Jaime Duarte, por ejemplo. En fin, el caso es que felicidades, Ceci, por haber sido obediente a Dios. Miren, Jesús, cuando eligió a los 12, oró antes. Acuérdense, no los eligió así al vapor. Estuvo en oración para ver a quién iba a elegir. ¿Y a quién escogió? De los 12, de los más cercanos a él, para ser sus enviados.
sobre quienes descansaría la iglesia, la naciente iglesia cuando él se fuera al cielo. Mateo, un recaudador de impuestos, bueno, Leví se llamaba. Leví o Mateo. Trabajaba para el Imperio Romano. Tenía muy mala fama, era considerado como un ratero, o sea, así, por cobrarle los impuestos para trabajar con los impuros, con los paganos, ¿sí? Con los romanos, que tenían sometido a los judíos, a Israel, al pueblo de Israel. ¿Y después qué sucedió? Eligió también a Judas Iscariote, el traidor, otro ratero. ¿Qué tal? No se robaba lo que había en la caja menor para las necesidades de la evangelización, o sea, para que Jesús pudiera hacer también, o sea, porque ese dinero era, creo que también para la gente que necesitaba. Para hacer caridad con ese dinero. Entre los necesitados, a donde iba Jesús. O sea, sanaba y ayudaba. Ayudaba a aliviar las necesidades también de las personas. Y Judas se robaba el dinero. No estuvo entre las mujeres, ese grupo de mujeres que acompañaron a los apóstoles para lo que se les pudiera ofrecer de alimentación, de todo esto. O sea, no iba entre ellas María Magdalena, también rescatada del pecado por Jesús. A ver, San Pablo, Saulo, ¿no persiguió cristianos? ¿No persiguió al Señor? Recuerden cuando lo tumbó del caballo, ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y lo escogió. Entonces, ¿por qué se escandalizan de que Dios le ha echado al ojo a Xóchitl Gálvez? Porque es una realidad. Porque de repente, como les dije ya en alguna ocasión, así apareció de la nada. Ella ni siquiera por aquí le cruzaba y ya iba para la candidatura de la Ciudad de México. Cuando el rey David fue elegido por Dios para ser rey, el profeta Samuel, que fue a visitar a Jesé para escoger de entre sus hijos al que iba a ser el rey, pues pensó que eran todos de los mayores, del más grande al más joven. Y no, manda a llamar al chico, al más pequeño. Oigan, ¿y el más pequeño, su otro hijo, dónde? O sea, ¿tiene otro hijo usted o qué? Ah, sí, está ya cuidando a las ovejas. Y lo mandaron llamar a David. Y ese fue el que eligió, al más pequeño. Generalmente el más pequeño es al que menos pelan, ¿no? Porque está chiquito. Ah, pues él fue el rey de edad. ¿Qué tal que escogió también Dios a José? Él era el penúltimo de los hijos de Jacob. 12 hijos tenía Jacob. Y escogió al penúltimo. Para salvar al pueblo de Dios de la hambruna que hubo años después. Y él trabajaba para el faraón en Egipto. Al más de los insignificantes, al más de los más chiquitos, no fue de los hermanos, no fue de los hijos mayores de Jacob o de Israel, pues. O sea, Dios tiene su forma muy particular de escoger
a esos instrumentos que Él necesita para obrar sus portentos, para obrar su plan, para llevar adelante su proyecto de salvación. Así es Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Las elecciones tampoco. Ahora, a ver, el Papa Francisco. A muchos católicos no les gusta. Pero a Dios sí. Dios lo escogió. El Espíritu Santo lo eligió. Ni modo, mijo. Ni modo, mija. Así es. Igualmente, por ejemplo, el rey Salomón. Dios lo escogió porque él tenía, Dios se sorprendió de que Salomón, el hijo de David, le pidiera sabiduría para conducir a su pueblo. Y por eso, no solamente le dio Dios la sabiduría, sino las riquezas. Todo se lo dio a David. Un rey que se distinguió por su sabiduría. ¿Y qué pasó después? Porque de David nadie dijo nada. Acuérdense que todo el mundo, encantado con David, porque luchó contra Goliat y venció a los filisteos al matar a Goliat con una piedra y una onda, ¿no? Algo que no pudo hacer Saúl. Y por eso Saúl se moría de la envidia y de los celos, y por eso quiso matar a Saúl. A David. Saúl por eso quiso matar a David. Por celos, por envidia. ¿Y qué pasó después con esos reyes tan virtuosos y tan santos? Se extraviaron. Los dos, David y Salomón. David tomó una mujer que no le pertenecía y asesinó a su esposo para poder poseerla, a Betsabé. Y de esa unión nació Salomón. Y sin embargo, Dios, siendo hijo producto de un adulterio, pues a ese hijo lo escogió para ser el siguiente rey. Mucha sabiduría, ¿no? Salomón fue un rey excepcional. ¿Y qué pasó? También se extravió. ¿Dónde quedó su sabiduría? Pues empezó a tener, las mujeres, las concubinas que tenía Salomón, eran mujeres que adoraban otros dioses y les empezó a hacer templos, y empezó él también así como que a darle rienda suelta a la idolatría. Y así le fue. 2 reyes santos escogidos por Dios, y sin embargo fallaron. Le fueron infiel a Dios. Xóchitl es un hecho que Dios la escogió, porque es una mujer que tiene muchas virtudes, que se ha santificado por su trabajo. ¿O crees que no hay santidad en ella? Nada más porque sí trae también otras ideologías que la han contaminado. Pues está en el ambiente. Todos somos pecadores, todos en cualquier momento de la vida nos podemos desviar del camino. El chiste es regresar al camino. Y yo creo que por eso Dios la quiere. La quiere como gobernador para que sirva como rey. En ese compromiso que tiene Xóchitl Gálvez de ser rey, profeta y sacerdote, porque ella es católica. Fíjense, ella optó por la religión católica, no optó por la religión de su mamá. Y para mí fue muy significativo que ella dijera, déjenme ver el tiempo que llevo. Muy bien, por eso me pongo los lentes y me los quito. Perdón.
mí fue muy significativo lo que ella comentó con los hermanos de la iglesia evangélica. Aprendamos de nuestros hermanos, aprendamos de nuestros pastores, los obispos de la iglesia, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también cómo acogieron a Xóchitl, igual que los líderes de la iglesia evangélica. Y nosotros nos ponemos nuestros moños y nos rasgamos las vestiduras contra Xóchitl. Porque va a apoyar a las mujeres que van a abortar y porque es una mujer incluyente. A ver, ¿qué vamos a hacer con las personas de la comunidad LGBT? O sea, hay que prenderles un cerillo y llevarlas a la hoguera, a la horca, o ¿qué hacemos con ellos? Pues ellos ya darán cuentas a Dios de su vida, de la vida que llevan. A nosotros no nos toca juzgar. Y el poder de Dios siempre obra. ¿Cuántos de esa comunidad o cuánta gente que es homosexual regresa al camino del bien? Y son grandes testimonios hoy en la iglesia de una vida casta. Ejemplos de castidad por amor a Dios, porque Dios los atrapó. Conocieron a Cristo y su vida cambió. Como la de la mujer adúltera, en ese pasaje donde la quieren apedrear por pecadora. Ya están los señores ahí con la piedra lista para matarla. Así estamos nosotros contra Xóchitl. Bueno, yo no, pero la mayoría, o sea, no, tampoco la mayoría, o sea, muchos católicos, pues, que se han dejado adoctrinar, francamente, por estas posturas radicales de hermanos católicos nuestros. Y no, así no es la cosa. Eso no es lo que nos manda Jesús a hacer. Vamos acogiendo a Xóchitl. O sea, porque también nosotros estamos igual. O sea, Xóchitl ha dado más muestras de verdad, de actos de caridad. Y ha servido más a Dios desde la política. Y desde antes que fuera política, desde antes que la descubriera Fox y la mandara a llamar para que trabajara en su gobierno, que muchos que nos decimos católicos, practicantes y formados. No, la gracia de Dios está con esta mujer. Y la fue preparando desde pequeña, desde chiquita, porque vean las cosas que hacía desde niña. Ya quisiera yo haber hecho todo lo que ella hizo cuando yo estaba de la edad de ella. Xóchitl me lleva 3 años y meses. De veras. Ya dejémonos de divisiones y ya de veras que es cansado. Ya suficiente tenemos con la división que ha provocado Andrés Manuel López Obrador entre los mexicanos. Y ya suficiente tuvimos con que Eduardo Verástegui haya dividido a los católicos. O sea, ya, por Dios. Y otra cosa que sucedió en estos días también fue cómo el sacerdote Felipe de Jesús de las Ánimas también se retractó y reconoció que estuvo mal el haber consagrado a la Virgen de Guadalupe a Gilberto Lozano. No sé qué. Hay un programa muy, o sea, si les interesa, véanlo en el canal de Laura Susana Ruelas, de Soy Lausus, así se llama el canal. Y ella entrevista al padre. O sea, al padre lo fueron involucrando a estas gentes de Y que Viva Cristo Rey, ¿sí? El señor el que es el creador de este canal, de Y que Viva Cristo Rey, que se dice sacerdote y resulta que no es sacerdote católico. Y se la pasa atacando y dividiendo el voto también. De veras, ellos están acusados de querer dividir el voto católico. Y que ni católicos son. Él y su cofundador,
Raúl Tortolero, el que se dice líder del ejército cristero hispanoamericano, y se dice líder de la nueva derecha hispanoamericana. Ya, ¿cómo condena, cómo critican? De veras. Y si hubo una situación de que yo vi, yo no veo, no estoy ni suscrita a ese canal porque no, mal haría. Pero con los puros títulos que aparecen en YouTube de sus videos nuevos que van subiendo, había uno donde estaban criticando al padre Ernesto María Caro, por favor, o sea, ¿quién es ese señor Daniel González para, o sea, criticarlo y atacarlo de esa manera con los achichincles que trabajan para él? Sí. Ni siquiera católico es. Entonces, ¿por qué está criticando y metiéndose en la iglesia, o sea, en lo que hacemos los católicos, ¿sí? O sea, en nuestra iglesia, ¿por qué se mete y por qué critica? O sea, no tiene por qué, o sea, ni siquiera es católico. O sea, ¿por qué tanto interés en dividir el voto? Si ni siquiera católico es ese disque sacerdote. Porque luego dijo que era sacerdote, o sea, por ahí apareció que era sacerdote episcopal. O sea, de los anglicanos, pues, pero que están en Estados Unidos. La iglesia episcopal es lo mismo que la anglicana en Inglaterra. No, o sea, la verdad que no. Y qué bueno que este sacerdote, que lo empezaron así como a involucrar y todo esto, ¿sí? Se deslindó totalmente, públicamente, en el programa de Laura Susana, de Soy Lapsus. Véanlo. Bendito sea Dios. Porque también, gracias a esta denuncia de este sacerdote, mucha gente se va a dar cuenta. Ya para que el sacerdote se haya deslindado y sea públicamente haya aceptado que fue un error haber hecho eso, haberse dejado manipular por esta secta, porque para mí es como una secta. No son católicos, o sea, claro que no. Quien actúa así no se puede decir católico de verdad. Simplemente propiciando a que permanezca a que permanezca la dictadura y termine de apoderarse del país. Así de simple. ¿Cómo va a ser eso católico? ¿Cómo va a venir eso de Dios? No. Bueno, pues estas son las cosas que han sucedido, bendito sea Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la mano de Dios ayudándonos. Sigamos en oración estos días de silencio, en que ya terminaron las campañas. Y que Dios nos ayude. Que Santa María de Guadalupe nos abrace, que nos cubra con su manto, y que el Sagrado Corazón, que estamos casi por iniciar ya el mes de junio, y mañana, que es día, les vuelvo a recordar, mañana día de Corpus Christi, que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos abra la conciencia a todos los mexicanos y votemos por lo que le conviene a México. Liberemos a México de este peligro. Adiós a la cuarta transformación. Ya nadie queremos la cuarta transformación. Nosotros tenemos el poder y ellos tienen que obedecer. Ellos tienen que respetar nuestra soberanía. Adiós, Morena. Conviértete. Conviértete, porque arder en el fuego eterno no creo que sea buena idea para nadie. Para nadie. Que pasen buenas tardes.